em, reflejar bastante lo que han ido aprendiendo, lo mucho o poco que hemos aprendido durante este semestre, tomando en cuenta que tenemos esta semanita que nos va a servir de colchón de Navidad, que prácticamente es la semana donde debemos aprovechar al máximo para poder desarrollar el proyecto. El proyecto, les soy sincero, no va a ser un proyecto demasiadamente complejo, va a ser un proyecto sencillo. Obviamente va a tener sus particularidades y bueno, la idea de esto es que también vayamos un poquito aplicando lo que hemos aprendido, pero también el hecho de que podamos ir también pensando, ¿no? En las cosas que nosotros en este caso, como profesionales de las TICs, y especialmente ustedes que están o que forman parte de una, o que forman parte, ¿cómo se le llama? De una carrera que es 100% orientada a lo que es el software, entonces siempre va a ser importante de que manejemos esto. Y como les digo, de manera personal, yo me he sentido muy satisfecho con el trabajo de las personas que están hasta este momento trabajando aquí, entonces vamos a hacer que el proyecto también vaya enmarcado dentro de ese contexto funcional. Entonces aquí voy a poner, me permiten compartir la pantalla y les voy a ir indicando qué es lo que vamos a construir. Entonces, miren chicos, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer un pequeño software, vamos a hacer un sistema que me permite a mí, por ejemplo, hacer las siguientes actividades. Por ejemplo, vamos a pensar primero en el negocio, vamos a hacer un pequeño sistema para una gasolinera, vamos a hacerlo así, sencillito. Entonces yo voy a tener, ¿no es cierto?, aquí un carrito, ay, perdón, no como el de los picapiedras, vamos a hacerlo así. Listo, entonces la idea es que vamos a hacerle el caso. Yo voy a tener aquí, ¿no es cierto?, en mi negocio una bomba de gasolina, ¿verdad? Vamos a ponerle unas 2 bombas de gasolina. Y la idea es que cuando mi negocio, ustedes se han dado cuenta, cuando uno llega a la gasolinera, lo primero que hace, ¿no es cierto?, el despachador bueno, nos ubicamos. Y lo que primero que va a hacer el despachador, ustedes se han dado cuenta, es que primero nos pregunta cuánto nosotros vamos a consumir, en este caso de gasolina, el tipo de gasolina que vamos a consumir. Entonces aquí vamos a ir identificando lo que sucede en el negocio, ¿no? Entonces primero voy a tener aquí diferentes tipos de servicios. Entonces, ¿por qué hablamos de servicios? Porque podemos tener podemos adquirir más de un recurso. Es decir, yo puedo acercarme a la gasolinera y, por ejemplo, el primer tipo de servicio que generalmente pedimos es el combustible. Entonces, yo ese combustible puedo tener de diferentes tipos, ¿no es cierto? Entonces, aquí puedo tener gasolina, pero por ejemplo, gasolina extra, puedo tener gasolina, ¿no es cierto?, la super, y también puedo tener, ¿no es cierto?, el diésel, ¿no es cierto? Entonces puedo tener estos 3 tipos de servicios en cuanto a combustible. Pero también puedo comprar insumos. Por ejemplo, se me ocurre, ¿no? Puedo comprar dentro de estos tipos de servicios también, por ejemplo, han visto que pueden vender, aquí mismo saben vender lo que son, yo qué sé, aditivos. Puedo comprar, yo qué sé, aparte de un aditivo, yo puedo comprar, a mí se me ocurre no solamente aceite, por ejemplo, gracias chicos. Puedo comprar, por ejemplo, los limpia parabrisas, ¿no es cierto? ¿Ok? Entonces puedo tener aquí algunos insumos que yo puedo comprar. Entonces la idea es que cuando yo llegue como usuario, entonces aquí la persona que va a atender primero debería automáticamente identificar
Por ejemplo, si yo ya soy un usuario que existe en su sistema o soy un nuevo usuario. Entonces, aquí va a estar la bomba de gasolina. Entonces, aquí vamos a tener a una persona que va a fungir como la persona que va a atender, ¿no es cierto? Entonces, yo lo que necesito es que inmediatamente, ¿no es cierto? El momento en que llegue el carrito, entonces, en este caso, el despachador tiene que identificar el vehículo. Aquí comenzamos también ya a hablar de los actores. Voy a tener un vehículo. Acá voy a tener, por ejemplo, el despachador, ¿no es cierto? Y este despachador lo que va a hacer es cada vez que llegue un vehículo, va a identificar el propietario. Entonces acuérdense que generalmente cuando nosotros llegamos a consumir, a comprar gasolina, generalmente nosotros tenemos dos opciones, estar o no estar identificados dentro del negocio. Entonces, aquí ya viene la primera consideración. Si es que yo como vehículo o yo como propietario del vehículo, ¿no es cierto? Aquí, digamos, aquí voy a estar yo manejando. Entonces, si yo como propietario del vehículo no estoy registrado aquí en el sistema de ellos, entonces técnicamente este señor que se llama despachador, ¿qué es lo que debería hacer, no? Registrarme a mí como persona y registrarle al vehículo. ¿Sí estamos claros hasta ahí? Entonces, llega el vehículo a la gasolinera. Entonces, esta persona, el despachador, va a venir que llegue el carrito. Entonces, lo primero que va a hacer esta persona es, obviamente, ¿no? Lo primero que va a hacer es identificar la placa. Puede ser, ¿no? Aquí ya debemos comenzar a pensar en las consideraciones. Ya les voy a explicar a qué. Entonces, aquí, por ejemplo, ya una vez que la persona se identifica con el vehículo, entonces el despachador lo que hace es coger, ¿no es cierto?, la manguerita de la gasolina y le comienza en función de lo que la persona quiere. Entonces aquí, tomen en cuenta, aquí yo ya voy a tener en mi aplicación, esto va a ser una aplicación móvil. Entonces aquí lo que le va a decir el usuario es, bueno, qué servicios nomás va a consumir? Entonces la persona aquí me va a decir, por ejemplo, se me ocurre, ¿qué tipo de gasolina va a consumir? Supongamos, es un carro a gasolina y él va a decir, bueno, deme, por favor, recárgueme $20 de gasolina super, ¿ya? Entonces, si ustedes se fijan, esto ya voy a poder, tengo que gestionarlo a nivel de la aplicación. Esto es lo que va a ver el despachador. Y aparte dice, ¿sabe qué? Y véndame un litro de aceite. Entonces aquí ya, así como puedo comprar solamente la gasolina, yo puedo también comprar lo que el tema del aceite. Entonces el aceite, supongamos que esto cuesta, perdón, el litro cuesta, creo que cuesta $8, ¿ya? Entonces automáticamente, ¿qué es lo que va a hacer esto? Automáticamente la aplicación va a decir, bueno, ¿cuál es el total a pagar? ¿Cuánto sería, muchachos? 28. Exactamente. Entonces, el 28, generalmente recuerden algo, que estos valores, obviamente, estos valores ya están incluidos IVA. Entonces, si nosotros ya vamos a esa parte, entonces para mí como conductor, yo ya tengo $28. Aquí ya está embebido el IVA, ¿no es cierto? Me parece, no sé si la gasolina paga IVA. Sí creo, ¿no es cierto? ¿O no? No, no he visto, no me he percatado. Ya es incluido ahí en ese precio. No, no, sí, está incluido, pero lo que digo es que si la gasolina graba IVA, creo que sí. Sí, sí, grave. Entonces, obviamente, sí, sí graba, ¿no es cierto? Entonces ya, estos valores obviamente ya son los que el usuario va a ver, pero ya vamos a ir a esta partecita. Entonces, en este caso, el despachador, para que se vaya entendiendo, cuando llega, él va a hacer algunas actividades. Dentro de las primeras actividades que va a hacer es identificarle al vehículo, ¿no es cierto? Él va a tener aquí en sus manos el aplicativo móvil y lo que él va a hacer, ¿no es cierto? Aquí es, bueno, lo que está aquí en la pantallita, ir agregándole los servicios que él tiene. Entonces, vamos acá un ratito, me voy aquí a crear otro. Miren, entonces vamos acá. Cuando esto sucede, cuando esto sucede, ustedes generalmente han visto que dentro de mi sistema,
dentro del negocio, generalmente, ¿no? Está aquí las bombas o hay unas casetitas, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Aquí vamos nosotros a tener una impresora, ¿no es cierto? Entonces, cada vez que este señor registra el pago y le da, y él dice, por ejemplo, ya finalizar pago, aquí, ¿no es cierto? Supongamos que ya no quiere nada más del usuario. El rato que le dice, ¿eso es todo? Sí, seguro, sí. Entonces le pone finalizar pago. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tener una situación aquí, ya les voy a explicar para que se vaya entendiendo. Entonces, aquí tengo la caseta, aquí está la persona gestionando esto, aquí voy a tener la impresora, ¿sí? Pero, ¿qué vamos a hacer? ¿No es cierto? Automáticamente, cuando yo le digo desde la aplicación móvil finalizar, entonces aquí en la impresora, ¿no es cierto? Estas son las dos mismas casetas. Esta impresorita de aquí me va a sacar el comprobante de pago, una impresión de un comprobante, ¿sí? Entonces aquí me va a salir y me va a decir, bueno, acuérdense, ¿no? Aquí ya vamos a tener algunas consideraciones. El usuario tal, acá me va a salir, perdón, ¿no es cierto? Datos del usuario. Aquí me va a salir el detalle de lo que la persona compró. Y finalmente aquí me va a salir el total en dólares del comprobante, ¿no es cierto? Puede ser que nos vamos a abstraer. Recuerden que esto generalmente ya funciona con la firma, con la, ¿cómo se llama? La factura electrónica, pero no le vamos a hacer eso. Nosotros nos vamos a abstraer y vamos a seguir trabajando con nuestros comprobantes en este sentido. Entonces vamos recordando. Llega el auto puede consumir, ¿no es cierto? O puede acceder a diferentes tipos de servicios. Puede ser un combustible, pueden ser insumos. Aquí, ¿qué tiene que hacer el despachador? Pues cuando llegue el vehículo, simplemente buscándole por placa, ya puede comenzar a registrar esta información del vehículo, ¿no es cierto? Entonces, aquí, por ejemplo, pueden suceder ningún problema. ¿Me escuchan ahí? ¿Sí me escuchan? Ya, sí, chicos. Así, no sé qué pasó aquí. También como que se desconectó. Pero sí están viendo la pantalla, ¿no es cierto? Ya, entonces el caso feliz es de que venga este señor y le diga al dueño del vehículo, buenas tardes, en función de la placa, ¿no es cierto? Aquí vamos a tener en función de la placa, esta persona va a identificar la placa y le va a decir, ejemplo, ¿no? El señor Cristian Aguas, y él va a decir, sí, señor. Y él le va a decir, mismos datos la factura. Entonces aquí ya comienzo a tener dos opciones. O yo puedo generar mi factura con el nombre de Cristian Aguas, o en este caso, yo le podría decir, ¿sabe qué? Pero la factura, póngame el nombre de otra persona, de otra empresa. Entonces, primera consideración, tomen en cuenta aquí. Aquí la primera consideración también a tomar en cuenta es a nombre de quién sale la factura. ¿Ok? Entonces, ¿a nombre de quién va a salir la factura? Entonces, eso es algo que debemos tomar en cuenta nosotros a la hora de programar esta partecita de aquí. ¿Ok? Entonces, puede ser que el carro, en efecto, está a mi nombre, pero, por ejemplo, yo las facturas saco a nombre de la empresa de mi papá. Ejemplo, ¿no? Entonces, yo saco todas las facturas de combustible a nombre de la empresa de mi papá. Listo, entonces, seguimos pensando. El vehículo puede tomar varios servicios. Voy a tener la aplicación móvil donde, ¿no es cierto? En este caso, el despachador va a registrar, ¿no es cierto?, los servicios o cuánto consumió cada uno de los vendedores. Generalmente ustedes se han dado cuenta que en las gasolineras de ahora ya en algunas, aquí en los paneles tienen ya una aplicación donde van haciendo todo lo que estamos conversando, pero justamente no en todas. Entonces, al no tener todas de este panel aquí en los despachadores, pues bueno, nosotros lo vamos a hacer con una aplicación móvil. Entonces, llega el vehículo, registramos qué es el servicio que le vamos a dar,
le vendemos el servicio y al final, ya cuando finalizamos, pues obviamente acá nos va a salir entre las bombitas, han visto que siempre está la impresora, ¿no es cierto? Hay una impresora chiquita, una impresora generalmente que es térmica o es una impresora matricial y esta es la impresora que va a sacar el comprobante. ¿Sí? Entonces, vamos todavía hablando de funcionalidades. Entonces aquí, por ejemplo, perdón, aquí nuevamente voy a poner, aquí hay otro elemento que deberíamos tomar en cuenta y que son el cliente como tal. Entonces, acuérdense, aparte de los tipos de servicios, aparte del vehículo, aparte del despachador, aquí también vamos a tener un señor que va a ser nuestro cliente. Entonces, este cliente que va a estar aquí, ¿no es cierto? Este cliente es también una entidad o un campo de información, una estructura de información que nosotros debemos tenerlo aquí dentro de nuestro sistema. Generalmente, acá como cliente, no hay problema porque el cliente, en este caso, ¿no es cierto? Es una persona que, en este caso, para emitirle la factura, solo necesitamos saber los campos más básicos, ¿no? Como es su nombre, su apellido, su dirección, su teléfono, su cédula, y de pronto podríamos aquí pensar, ¿no? El número, ¿recuerdan que aquí hablábamos a nombre de quién sale la factura? Podríamos configurar un campo que me diga de pronto, ¿no? Cliente factura, para saber cuál es el dato, si hereda de la cédula, o en este caso podríamos generar otro campo para que me diga nombre de quién sale la factura y obviamente tomen en cuenta aquí la variación que tengo, que a pesar de que yo como cliente, a pesar de que yo como cliente puedo ser... ¿Me escuchan ahí? ¿Me escuchan, chicos? Ay, sí, sí, se volvió a desconectar, perdón. Algo está pasando. Tengo ahí un switch de USBs, pero no sé si es esto. Pues permítanme, les voy a... ¿Ya? Ok. Me confirma si están viendo la pantalla, ¿no es cierto? Ya. Lo que les decía era que tomen en cuenta esto, de que a pesar de yo ser un cliente de la gasolinera, a pesar de yo ser dueño del vehículo, puede darse el caso de que yo, ¿no es cierto?, las facturas quiera sacar a nombre de un tercero. Entonces, a tomar en cuenta eso al momento de plantear la solución. ¿Ok? Entonces, esto puede darse. ¿Sí? Entonces, vuelvo a repetir. Cliente tiene un vehículo, llega el despachador, en función de los servicios que tenga. Permítame, chicos. Ya, muchachos, perdón. Temas de trabajo, muchachos, temas de trabajo. Espérenme un ratito. Perfecto. Listo. Ok. Entonces, como les mencionaba, chicos, aquí eh, recuerden que a pesar de que yo sea dueño del vehículo,
yo podría, yo podría sacar a nombre de un tercero todas las facturas que yo tengo. Entonces vayan considerando ese tipo de cositas. Listo. Esto ya vamos a hablar un poco de la arquitectura, ¿no? Entonces ya van a ver que esto básicamente no es nada del otro mundo. ¿Qué es lo que vamos a hacer acá? Por ejemplo, recuerden, esto es el módulo del despachador. Entonces, lo que yo voy a tener acá, permítanme aquí, vamos a moverle todo esto. A ver, perdón. Control Z. Control Z, Control Z, Control Z. Y no me digan que esto se desconectó. Ah, Dios mío. Ya, denme un minutito. A ver, esperen un ratito, chicos. Estoy que le formateo la máquina, pero más rápido que urgente, muchachos. Denme un minutito. Listo. Ok, ahí sí. Entonces, lo que les mencionaba hace un minuto. Entonces, este va a ser el módulo donde vamos a centrar toda la parte del despachador. Entonces, como en este caso, como parte de, hasta aquí, ¿no es cierto? Nosotros vamos a tener toda la gestión, ¿no es cierto? Viene un vehículo, registro el pago, registro el nombre de quién, mando a imprimir, se ve el carro, viene otro vehículo y el ciclo sigue. O sea, eso ya básicamente va a ser todo lo que yo voy a tener aquí. ¿Qué es lo que voy a tener acá? Acá recordemos, voy a tener un módulo administrativo. Vamos aquí a hablar del módulo administrativo. Entonces, aquí en este módulo vamos a hacer solo algunas cositas. Vamos a definir. Dentro de este módulo, miren, vamos a hacer solo algunas cosas que van a ser muy puntuales y claras. Lo primero que voy a hacer dentro de este módulo, por ejemplo, chicos, aquí, este es el módulo que va a manejar el dueño del negocio. Es decir, esto no va a ver el despachador, sino este es un módulo que podemos construirlo utilizando, yo que sé, una aplicación de escritorio, podemos trabajar con el MVC, como ustedes quieran trabajar. Pero ¿cuál es la idea de este módulo? La idea de este módulo es que cuando yo, por ejemplo, mi negocio está trabajando, entonces yo aquí voy a darle algunas propiedades. Aquí yo le puedo, por ejemplo, darle la capacidad de crear, por ejemplo, despachadores. Es decir, acuérdense, yo aquí en este módulo voy a registrar un despachador. Por ejemplo, yo soy trabajador de esta gasolinera. Entonces, cuando yo venga a trabajar acá, por primera vez, entonces ellos me van a crear a mí como usuario. Entonces, yo voy a ser un usuario de este sistema para que obviamente luego yo pueda venir y trabajar acá, ¿no es cierto? Para que yo luego venga y poder coger un aplicativo móvil y trabajar, porque si yo no soy un usuario, obviamente no voy a poder trabajar utilizando la aplicación móvil. Entonces aquí vamos a crear varios despachadores porque puedo tener varias personas en varios turnos en cada una de las diferentes bombas. Entonces yo voy a crear un despachador, puedo generar, ¿no es cierto? Aquí vamos a tenerle a las personas que van a trabajar en mi negocio, permítanme acá, ¿ok? Entonces aquí voy a tener una persona que va a trabajar aquí en el negocio, entonces este despachador lo tengo que registrar con cada uno de sus campos de información. Como ellos, chicos, tomen en cuenta, como ellos van a ser usuarios de la aplicación móvil, entonces, aparte de los datos que yo utilizaba para el cliente, ¿no es cierto? De nombre, apellido, cédula, dirección, pues aquí a ellos les vamos a agregar dos campos adicionales. ¿Qué campos serían aquí? El user o el usuario, el nombre del usuario, y también le vamos a agregar una contraseña. Porque con estos datos que le creamos aquí en la aplicación, en el módulo administrativo, ellos van a poder ingresar acá a la aplicación móvil. ¿Sí me hago entender? Entonces, cada vez que yo quiera ingresar aquí, ¿no es cierto? En este caso, al aplicativo, pues lo único que yo voy a decir es, bueno, voy a registrarme como usuario y la contraseña que a mí me definieron acá cuando a mí me crearon como usuario. Obviamente,
en función del tiempo, puede ser que algún momento el despachador diga, bueno, por favor, actualíceme la contraseña, sabe que por ahí, por seguridad, quiero que la contraseña se me cambie. Entonces, aquí en el módulo administrativo le podríamos dar la opción para que desde aquí el administrador de la solución, ¿no es cierto? Este señor que va a estar aquí administrando este módulo, él pueda cambiarle en este caso la contraseña aquí al trabajador que está dentro de la organización. ¿Ok? Listo. Qué otro campo vamos a crear aquí? Simplemente vamos a crear las bombas. ¿Cómo le llamas? ¿Bombas o dispensadores de gasolina? ¿Cómo le quieren llamar? Entonces, yo quiero saber, por ejemplo, en qué dispensador está trabajando ese día mi trabajador. Por ejemplo, supongamos que este señor está trabajando con esta bomba. Entonces, obviamente, ¿no? Al momento de trabajar o al momento del señor venir a trabajar, va a decir, bueno, hoy yo, Pepito Pérez, voy a trabajar en la bomba número 2. Aquí voy a tener, ¿no es cierto?, el dispensador 1. Acá tengo el dispensador 2. Entonces, cada vez que yo inicie mi jornada laboral, yo tengo que saber de qué dispensador estoy emitiendo, en este caso, la gasolina. Porque, ¿qué es lo que a mí me gustaría saber, no? De pronto, durante el día, o ya vamos a sacar en eso un reporte, saber la cantidad de gasolina que se ha emitido en una bomba determinada. Ya vamos a ver eso. Entonces, yo necesito saber en qué dispensador o cuántos dispensadores de gasolina tengo yo dentro de mi negocio, con el fin también de que cuando este señor inicie la jornada laboral, saber desde qué dispensador está emitiendo, en este caso, la gasolina a los clientes. ¿Sí? Básicamente esto, aquí, por ejemplo, ¿qué es lo que vamos a tener? Aquí vamos a tener algunos reportes, por ejemplo, más allá de tener la parte de crear los despachadores, de crear los dispensadores, aquí, por ejemplo, vamos a tener podríamos generar un reporte, sí, sencillo. Por ejemplo, podríamos tener un reporte donde yo como dueño del negocio puedo sacar algunos datos. Por ejemplo, puedo sacar el reporte de las ventas diarias, es decir, yo podría sacar un reporte en el cual sepa cuánto fue lo que vendí el día, por ejemplo, em, se me ocurre, ¿no? De súper, de extra. Puedo sacar más que nada ventas diarias. Vean, permítanme aquí. Podemos hacer un filtro de fechas y de manera general puedo sacar un reporte de ventas. Por ejemplo, aquí podríamos decir ventas, por ejemplo, por productos. Las fechas van implícitas, ¿no? Ventas por productos. Puedo sacar un reporte de ventas por ejemplo, ventas por despachador. Puede ser que tenga un despachador que me está vendiendo, pero mucho más que los demás, o uno que venda menos. Puedo sacar un producto de ventas, por ejemplo, se me ocurre, ya tengo por productos, por despachador. Puedo sacar un reporte de ventas, yo que se me ocurre. ¿Qué más podríamos sacar? Por cliente, ¿sí? Se me ocurre. Exactamente, por dispensadores, es importantísimo. Entonces, miren, esto, aunque no se ven, aunque esto van a pensar que esto es complicado, la parte de los reportes es súper sencillita, muchachos. Aquí, bueno, de hecho, .NET tiene algo que se llama el Report Viewer y eso nos permite hacer reportes de manera sencilla. Listo, entonces yo tengo aquí, miren muchachos, ventas por productos, por despachador, por cliente, por dispensador. Entonces, aquí, por ejemplo, ya con esto, yo ya le comienzo a dar un valor agregado a mi negocio. Supongamos, pensemos que cada bomba que tengo aquí o cada dispensador tiene una capacidad, se me ocurre, ¿no? O yo a nivel de tanques en mi negocio, tengo una capacidad, se me ocurre, de almacenar, yo qué sé, hablo de memoria, 1000 litros de combustible super, 1000 de extra y 1000 de diésel.
Pero ¿qué tal si por acá yo voy viendo en los reportes y me doy cuenta de que de pronto esa cantidad estoy llegando a los límites? Entonces ya este reporte me puede decir, no, a ver, eh, interesante, ¿no? Decir, bueno, ¿saben qué? Yo ya estoy llegando al límite, entonces ya me toca recargar. Otra cosa, ¿no? Como yo al momento de vender, ¿no es cierto, chicos? ¿Qué les parece este reporte? Como yo al momento de vender, ¿no es cierto? La gasolina, técnicamente estoy almacenando la fecha y hora de venta. Incluso yo podría acá sacar un reporte de ventas, ¿no es cierto? En función de las horas pico. ¿Sí me hago entender? Entonces puede ser que a una determinada hora del día yo necesito mayor cantidad de, yo qué sé, de despachadores. O puede ser que, ¿no es cierto?, como se van alternando turnos, yo les diga, a ver, ¿saben qué? Esta es la hora pico para mí, por ejemplo, puede ser yo que esté mediodía o las 7 de la noche. Y aquí es donde yo necesito tenerles a todos trabajando por lo menos una hora de manera conjunta. Los que entran en la noche y los que entran en la mañana. Entonces yo puedo ir identificando, ¿no es cierto?, este tipo de cosas. Ok. Por ejemplo, yo quisiera saber, en función de las horas, a qué horas es donde yo más vendo gasolina. Y puede ser esto, ¿no? Pensemos en esto, se me ocurre. O hagámosle con el Excel. Hagámosle con el Excel que prácticamente podríamos tener algo. Entonces, me ocurre, muchachos, que yo tengo lo siguiente, ¿no? Entonces, voy a tener aquí, se me ocurre, esta va a ser horas, ¿no es cierto? Esto va a ser horas, y voy a tener aquí, ¿no es cierto? Esto podríamos sacar solamente la referencia de las horas, hasta tener 23, ¿no? Porque básicamente en hora cero ya se repetiría. Ya, estas son las horas que tengo en el día, se me ocurren, ¿no? Les estoy dando ideas de reportes que podrían agregar valor. Y esto es, por ejemplo, yo qué sé, podríamos poner por número de ventas o por monto de ventas. Pongámosle por monto. Se me ocurre que a la medianoche, durante esa hora, entre las 12 de la noche y las 12:59, básicamente yo he vendido, yo qué sé, he vendido unos $120. A la 1 de la mañana he vendido apenas unos $20. A las 2 de la mañana ya vendí unos $40. A las 3 de la mañana vendí unos 60, pero a las 4 ya empecé a vender unos 80. A las 5 de la mañana esto se duplicó. A las 6 de la mañana esto ya comencé a vender unos 300. A las 7 de la mañana ya vendí, yo qué sé. Voy aquí a poner valores de memoria, muchachos. Entonces aquí voy a decir, a las 7 también vendí unos 300, a las 8 ya vendí unos 500, pero a las 9 de la mañana esto bajó de nuevo a 300, a las 10 otros 300, a las 12 unos 250, pero al mediodía esto ya comencé a vender aquí unos 600, acá unos 700, a las 2 de la tarde esto nuevamente bajó a 300, aquí vendí unos 200, acá unos, yo qué sé, unos, a las 4 de la tarde unos 300, a las 5 de a las 5 de la tarde, por ejemplo, esto ya subió a 350, a las 6 ya vendí 600, a las 7 de la noche vendí unos 800, a las 8 de la noche ya vendí unos 450, acá a las 9 de la noche volví a vender unos 400, acá unos 450, y acá a las 11 de la noche ya vendí de nuevo unos $200. Entonces, por ejemplo, esto yo ya puedo sacar de mi sistema de manera automática, ¿no es cierto? Sabiendo la hora de la venta y los montos, obviamente, a través de los cuales yo facture. Entonces aquí prácticamente tomen en cuenta esto, ¿no? Entonces yo aquí puedo decir o coger estos datos y decir, ¿no es cierto? Insertar gráficos recomendados. Y miren, aquí voy a sacar esto, miren. Algo como esto puedo sacar en mi negocio. Y obviamente estos datos que yo puse son aleatorios, ¿no? Pero puede ser que aquí ustedes se dan cuenta, yo tengo dos picos en este caso, de atención.
Uno que se da técnicamente a las 7 de la noche y otro que se da a la 1 de la tarde. Entonces, a mí como negocio, ¿qué me convendría, no? Que tal vez donde se hacen relevo de turnos, tener hora compartida tanto aquí como acá. Pero eso me va a ir diciendo mi negocio, la realidad de mi negocio. Puede ser que esto sea, por ejemplo, en una gasolinera aquí en Ambato, por ejemplo, en la Manuelita Sáenz. Pero de pronto las gasolineras que están trabajando en la vía Loac Santo Domingo, de esas que son paraderos, ¿no es cierto? Puede ser que toda la mayor cantidad de venta se la realice, yo que sé, entre la 1 y las 5 de la mañana. Puede ser que aquí yo tenga, yo que sé, 800 acá, pueda tener aquí unos 500, acá pueda tener unos 600. Y me voy dando cuenta de que mis horas picos son generalmente a la madrugada y no necesariamente acá al mediodía. Entonces puede ser esto, ¿no? Se puede dar así los casos. Entonces, como les digo, esto, por ejemplo, a mí ya como negocio me puede dar bastante aporte y decir, ah, mira, de todas las horas de atención que tenemos en el día, sí, mira, a la madrugada es aquí donde nosotros estamos concentrando la mayor cantidad de ventas, tanto aquí como en estos de acá. Entonces, aquí, qué me significaría, no? Decir, bueno, si aquí estoy vendiendo más, pues mira, puede ser que los turnos, aquí yo podría, ¿no es cierto?, poner más personas para que trabajen en el turno de la madrugada y de pronto ya en la mañana, por ejemplo, mira, y a partir de las 4 ya no hay mucha gente. Entonces aquí podríamos de pronto decirle a la persona que a las 4 de la mañana ya se puede ir a la casa. Porque aquí ya tengo un descenso en las compras y obviamente esto va a estar en función de las estimaciones y de los valores que vamos a ir capturando y que debería capturar el negocio. Entonces, miren, este tipo de reportes sí me representan a mí mucha, o me dan a mí mucha cantidad de, digamos, de aporte de información, porque obviamente si yo guardo la fecha es un dato muerto. Pero si a esa fecha ya le comienzo, ¿no es cierto?, a separar por horas de atención. Y a esas horas, y por ejemplo, y a ellas les comienzo a tener un promedio de las ventas o reflejar las ventas diarias de una semana o de los 3 días que he tenido. Entonces eso me va dando a mí, ¿no es cierto?, una perspectiva de cómo está mi negocio trabajando. Entonces estos reportes obviamente yo les voy a enseñar cómo hacer estos reportes, no se preocupen, en clases. Y de hecho, les podría recomendar que, por ejemplo, esto lo podríamos hacer utilizando un aplicativo de escritorio, este módulo administrativo, con C Sharp, para que también esta parte de los reportes puedan salir como producto de ya la información que ustedes van gestionando, ¿no? Entonces, hablemos de esto, ya tenemos en el módulo administrativo la parte de crear despachadores, los dispensadores, los reportes. Y por ejemplo, algo que no habíamos mencionado, pero que esto le voy a poner como un extra para ustedes, es el hecho de que yo, por ejemplo, miren esta situación. Supongamos que el carro que yo tengo aquí, ¿se acuerdan del carrito que venía acá? Digamos que este carrito era mío. Yo ante el sistema parecía como propietario, ¿no es cierto? Pero puede darse el caso que yo luego al carrito yo lo vendí, entonces le vendí al señor Maisanche. Entonces ahora el dueño, el nuevo carro del vehículo, ¿quién es? Ya no tendría que ser Hernán Naranjo. Entonces aquí, por ejemplo, el despachador podría tener la capacidad de decir, bueno, es nuevo dueño. Entonces aquí, obviamente, aquí hay una cosa. Ustedes podríamos hacer algo tan sencillo como decir, bueno, voy a hacer un update sobre la tabla propietario, ¿no es cierto? Y voy a decir que este vehículo ya no es de Hernán, sino que es el señor Maisanche, ¿sí? Y listo, entonces solamente con una actualización podría cambiar el cliente, pero yo sí les recomiendo que deberíamos de en alguna manera guardar la trazabilidad de los dueños del vehículo. Les pongo un ejemplo. ¿Qué pasa si yo luego de vender el carro, yo le vendo el carro este fin de semana? Y sucede que antes de venderle al carro, yo me fui al banco en Latacunga y asalté un banco, ejemplo.
Y me fui en mi carro. Y ese mismo día, en la noche, le dije, señor May Sánchez, le vendo el carro en 8,000. Y él me dice, chuta, gangaza, présteme el carro, le pago. Y resulta que luego, ¿no es cierto? Dicen quién fue el dueño del carro y le cogen al señor May Sánchez en vez de mí por el carro, porque ahora es el dueño. Obviamente eso se puede mostrar que no es así, ¿no? Pero el tema es que acá yo en el sistema, en esta aplicación, sí quisiera que ustedes puedan manejar una trazabilidad de los propietarios. Es decir, si este cliente tuvo diferentes dueños, pues bueno, la idea sería que registrarle al nuevo dueño, pero por ejemplo no perder la trazabilidad de los consumos que tuvo el cliente anterior. Les pongo un ejemplo. Supongamos que la gasolinera, supongamos que yo como Hernán Naranjo, yo en este reporte de ventas por clientes, supongamos que yo fui tan buen cliente que a esta gasolinera, yo como Hernán Naranjo, yo le compré a la gasolinera, pensemos, ya unos $5,000 en gasolina. Ya digamos que yo le compré 5,000. Y la empresa dice, bueno, señores, verán, ¿saben qué? Vamos a darles un bono, vamos a darles un regalito a todos nuestros clientes que han tenido esta deferencia con nosotros de hacernos más ricos con el negocio. Y sacando el reporte sale que Hernán Naranjo, ¿cuánto compró en gasolina? 5,000. Luego, digamos, se da el caso de que el señor May Sánchez me compra el carro. Entonces, si yo hago una actualización directa sobre el propietario del vehículo, si me hago entender, ¿qué es lo que va a suceder? Va a suceder que si nosotros actualizamos directamente, ¿no es cierto?, esa relación y si yo no llevo una trazabilidad sobre el propietario del vehículo, al que el momento en que yo le vendo el carro al señor Maisanche, cuando saquen ellos del reporte, ya no va a ser el carro del señor Maisanche, ya no va a ser Hernán Naranjo, sino que va a estar aquí el señor Maisanche como dueño del vehículo, es el que va a tener aquí los $5,000 de venta. Entonces, la pregunta mía ¿es lógico eso? La respuesta es no, no es lógico porque aquí en este caso, el dueño del vehículo anterior fue el que hizo los 5,000, no hizo el señor Maisanche. Entonces, yo sí quiero que ustedes piensen en la forma en cómo aquí, ¿no es cierto? ¿Qué pasaría si hay un cambio de propietario? Es verdad, yo tengo que registrar en el sistema que existe un nuevo dueño a nivel del vehículo, pero no debo perder que como cliente, este señor Naranjo me compró a mí los 5,000. El que no me compró los 5,000 es del señor Maisanche, a pesar de que él es el nuevo dueño del producto. ¿Sí me hago entender eso, muchachos? Eso, exacto. Eso, a ver, eso justo es lo que yo les tengo que, ustedes tienen que generar. ¿Sí me hago entender? Ya, eso es lo que yo les doy como requisitos. Ustedes tienen ahí que decir, a ver, entonces en función de esto, vamos a calcular. Y lo único adicional a todo esto que vamos a hacer aquí, es la capacidad, ¿no es cierto? Vamos aquí, la capacidad también de reimprimir las facturas. ¿Sí? Ok. Aquí yo le voy a decir o le voy a dar la oportunidad a mi sistema de que, por ejemplo, se me ocurre, chicos, digamos, vino una persona aquí, acuérdense que no estamos trabajando con la factura electrónica. Viene una persona, nos compra la gasolina, esta persona tenía que reportar todos los pagos de gasolina a la empresa, era un empleado, y él en el viaje que se está haciendo a la empresa por ahí se metió a comer en algún restaurante y se le perdieron esas facturas. Ya. Entonces, ¿qué sería lo interesante? Que esta persona diga, a ver, ¿cómo se llamaba la gasolinera? Entonces, la gasolinera se llamaba, yo qué sé, le vamos a poner aquí, pongámosle aquí, gasolinera auto.
¿Qué le ponemos? Auto Engine, ¿ya? Entonces él se acuerda que esa gasolinera se llamaba Auto Engine. Entonces él lo que va a hacer es comunicarse vía telefónica con la empresa y le va a decir al administrador, mire señor, yo le compré la gasolina. Eh, necesito que por favor, si es tan amable, me ayude enviando por correo electrónico la reimpresión de la factura. Entonces lo que va a hacer aquí, en este caso el administrativo, es bueno, venir acá, va a buscar en función del, ahí ya tengo que tener aquí, ¿no es cierto?, la capacidad de buscar, ya sea por el nombre de las placas del vehículo, por el propietario o por el nombre de a quién fue emitido la factura. Entonces, en ese momento, yo puedo verificar y digo, sí, mire, aquí yo tengo una lista, por ejemplo, de unas 20 facturas. Hay una que me hizo, que me ha hecho, pues, la fecha tal. Entonces, en ese caso, este señor va a decir, sí, por favor, es de ese día, martes, que yo estuve ahí, donde ustedes, entonces, por favor, me puede enviar en la reimpresión de la factura. Entonces, aquí, sencillo. ¿Qué va a hacer este señor? Reimprime nuevamente la factura, es decir, él va a poder imprimir nuevamente esto, si se dan cuenta. Él va a poder reimprimir esta partecita de aquí. Obviamente, y él le podría decir, bueno, le voy a enviar por correo electrónico y sencillamente ya le llegaría eso. Eso es todo lo que tenemos que hacer. Es un poquito hablado en el contexto para que se entienda a nivel de negocio qué es lo que vamos a hacer. Entonces, vamos a ver aquí a nivel de arquitectura cómo esto debe funcionar y ahí sí vamos a las preguntas. Entonces, esto va a funcionar sencillo. Voy a tener aquí un servidor web, ¿ok? Este servidor web ustedes lo van a tener que subir en la nube. Pueden subirlo en la nube, no importa, así como lo trabajamos. Ustedes van a generar aquí la aplicación de escritorio. Obviamente no. En un ambiente real, este servidor web va a estar dentro de la intranet. Obviamente esto no lo van a subir a la esta, pero ustedes sí lo van a publicar también, van a tener esa posibilidad de trabajar con el servicio en la nube también, en caso de ser necesario, obviamente para yo poderlo revisar y ver que esté funcionando todo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener aquí, chicos? Vamos a tener aquí nuestro módulo administrativo, ¿sí? Entonces, como yo les decía, aquí ustedes pueden generar este módulo administrativo, pueden trabajar con el WinForm de manera sencilla, pueden hacer una arquitectura en capas utilizando el Entity Framework para que el manejo de datos sea sencillo. Entonces, aquí, perdón, aquí yo lo que me voy a hacer es conectarme para todas las operaciones, obviamente, en esta arquitectura debe haber una aplicación orientada a servicios. Esta aplicación se va a conectar a mi servicio web. Este es el módulo administrativo. Y obviamente el servicio web le va a contestar. Aquí voy a tener, ¿no es cierto?, las peticiones de entrada. Y aquí, obviamente, las peticiones de salida que me va a responder, en este caso, mi servicio. De la misma forma, aquí nosotros vamos a trabajar con el módulo móvil, ¿ok? Entonces aquí en el módulo móvil o el módulo del despachador, igual, ¿no? Aquí vamos a tener el módulo móvil, perfecto. Entonces aquí ustedes también van a tener la posibilidad de tomar esto, coger, conectarse al servidor web y obviamente todas las operaciones transaccionales acá. ¿Qué no voy? O sea, obviamente, ¿qué no les estoy pidiendo? Pero ahí sí ya depende de ustedes si es que quieren hacer eso. Obviamente eso sería un plus adicional al proyecto. Es, por ejemplo, ¿qué pasa si la aplicación móvil se queda sin conexión al servidor web? Obviamente ya no va a funcionar. Entonces ahí, por ejemplo, tengo la opción de que localmente aquí yo puedo trabajar con una base de datos SQLite. Sí, aquí yo podría trabajar con una SQLite y cuando yo recupere la conexión con el servidor, pues obviamente sincronizar las operaciones desde este lado del aplicativo hacia el servidor. Pero eso puede ser como un extra, no es un requisito. Podríamos trabajar en eso porque es así como deberíamos hacerlo.
en caso de que yo pierda conectividad. En caso de que no lo quieran hacer, pues obviamente no es un requisito. Pero lo que sí, la arquitectura mía tiene que funcionar así. Debo tener un servidor web y mi aplicación administrativa y mi aplicación móvil se van a comunicar y van a trabajar en función de los servicios. Es decir, aquí en este servidor web vamos a tener también el tema de la base de datos. Aquí sí ya, este servidor web va a tener que comunicarse o va a tener que trabajar directamente con la base. Es decir, la base de datos de este proyecto no va a estar aquí ni va a estar acá. Aquí, por ejemplo, si quieren trabajar con el SQL Lite en caso de que pierda conexión para que luego se sincronice. Pero si no es así, pues lo que yo voy a necesitar es de esta arquitectura, ¿no? Esta estructura de trabajo. Un módulo administrativo que se va a conectar con el servidor web, con los servicios y estos servicios van a interactuar. Lo mismo con la parte móvil, es decir, cada vez que yo aquí, el trabajador lea el dato de la placa, él se va a tener que conectar al servicio, el servicio le devuelve la información. O cuando él registra ya la compra, él va a tener que irse al servicio y el servicio devolver esto. Y cuando le ponga el tema de imprimir, para la parte de la impresión, bueno, ahí ustedes ya, de hecho, pues deberíamos pensar, ¿no? De pronto podemos generar, igual sí les voy a enseñar cómo hacer esto también, chicos. Por ejemplo, yo podría tener aquí otra aplicacioncita o podría tener una aplicación local que cuando yo le mande imprimir, pues esta aplicación va a ser la que coja e imprima los reportes. O sea, esto se lo puede hacer de diferentes formas. Yo puedo generar desde un servidor de impresión, o puedo generarme una aplicacioncita que esté corriendo como un demonio, de tal manera que cuando ya finalice la factura, es más, ¿no? Yo le notificaría esta aplicación demonio. La aplicación demonio lo que va a hacer es en función del ID de la factura, conectarse acá y devolverme los datos para que ésta pueda imprimir la información. Entonces podríamos incluso generar algo como esto. Pero eso ya depende, obviamente, de cómo ustedes quieren, cómo quieren ustedes interactuar con esta aplicacioncita, con esta funcionalidad de la impresión. Recuerden que la impresora no va a estar conectada aquí al dispositivo móvil ni tampoco a la administradora, porque esta aplicación de administración está en la oficina y imagínense lo que sería cada vez que quiero imprimir un comprobante, irme a la oficina para recién sacar el dato. Entonces aquí básicamente podríamos generar, ¿no es cierto?, una aplicación externa, un demonio que cada vez que se comunique con el dispositivo móvil, pues consume el servicio y imprime el comprobante. Podríamos hacerlo de esa forma. Hasta aquí, muchachos, ¿alguna pregunta, alguna inquietud sobre el proyecto? Yo sé que tienen ahí algunas dudas y vamos a ir solventando. Dígame. Sí, sí. Si ustedes quieren, entonces lo que yo le entiendo, ¿no? Tener aquí una impresión, una aplicación que diga, yo qué sé, facturas pendientes por imprimir en función de lo que se ha generado en la aplicación móvil, venir acá, darle clic en una de ellas y automáticamente que eso imprima. Podrían hacer una aplicación para la parte de impresión. No hay ningún problema. Ujú. Ahora, lo que yo les hablaba de una aplicación demonio, entonces es una aplicación que nosotros no le vemos en el sistema operativo, pero que está corriendo en background. Entonces yo también puedo decirle, a ver, envíale a esa aplicación por puerto cómo va a funcionar y automáticamente va a trabajar. Ahora, ¿cuál es la idea? Cuando ustedes me entreguen a mí la funcionalidad, obviamente el trabajo final, ¿qué es lo que ustedes me van a dar? Ustedes me van a entregar aquí un aplicativo, un instalador de este aplicativo. Obviamente me van a dar los fuentes, ¿no? Pero ya para la presentación, ustedes me van a dar, ¿no es cierto?, el ejecutable de este señor, el APK de este señor. Y de hecho, si es que van a hacer un aplicativo, sea demonio, sea un aplicativo adicional para la impresión, también el de este señor.
Entonces, ¿qué es lo que yo debería hacer? Entonces, lo que yo debería de venir acá y decir es, bueno, a ver, em, eh, el rato que yo comience a trabajar en mi escritorio, aquí en mi casa, pues obviamente la PK va a tenerse que conectar con un servicio que va a estar ahí arriba. Ya saben, podemos hacerlo con SOMI. Entonces va a llegar acá. Este servicio va a notificarme a mí de manera automática la aplicación, cómo está funcionando. Luego, desde el módulo administrativo, si yo quiero ver toda la gestión que se ha ido haciendo, entonces también tengo que conectarme al servicio. Entonces, si se dan cuenta, yo no voy a tener ningún impedimento porque tanto la base como el servicio van a estar allá arriba, ¿no es cierto? Y si es que yo aquí en algún momento digo, bueno, quiero imprimir estos elementos, entonces a lo mejor también voy a tener que tener corriendo este aplicativo para saber cuáles facturas están actualmente activas para poderle imprimir. Y obviamente cuando le diga imprimir, debería comenzar a quitarse de esa lista de pendientes para no tener ahí un chorizo del historial de facturas que he ido haciendo, ¿no es cierto? Entonces, ese es lo que deberíamos hacer en el proyecto. Un poco me he despapallado y hemos tratado de hablar en detalle de todas las consideraciones, pero creo que es mejor así. Es mejor entenderlo así. Es así como deberíamos, bueno, a las personas que todavía no han tomado y ya tomaron la materia de metodologías ágiles, pues es así como se plantea las reuniones con los clientes. Y a partir de eso, obviamente, la parte ágil comienza a armar, ¿no es cierto? Ya sus iteraciones, sus historias, comienza a trabajar con el usuario en afinar este tipo de requerimientos. Pero muchachos, básicamente eso es todo lo que tenemos que hacer en el proyecto. Ahí sí, preguntas, preguntas y preguntas. Necesito que estén claros en todo esto. No sé si tienen alguna inquietud. A ver, les dejo un minutito, denme un minutito y les dejo ahí pensando un poquito en, no sé si en la arquitectura, no sé si quieren aquí ver esta parte de acá o la parte, por ejemplo, de del módulo administrativo. A ver, piensen ahí un poquito, les voy a dejar así como medio para acá. ¿Ok? Ahí un poquito así para que lo puedan, vayan pensando. Denme 2 minutitos, ya regreso. Listo, muchachos. A ver, entonces, ¿tienen alguna inquietud o alguna pregunta? Algo que no esté claro, por favor. Algo que quisieran preguntar del proyecto. Inge, ¿podría repetir ese esquema? ¿Este de aquí? Sí, ese, El que por favor. estamos viendo en pantalla. Ah, ya. Entonces, lo que decíamos era que vamos a tener dos aplicativos base, ¿no? Dependiendo cómo implementan lo de la impresión. Pero vamos a tener un aplicativo móvil que me va a permitir, ¿no es cierto?, al despachador de la gasolinera
El momento en que llegue un vehículo, ¿no es cierto? Gestionar el servicio. Es decir, llega el carro, pensemos en el escenario real, llega el cliente y le digo, veo la placa en el aplicativo, digito qué placa es y le digo, buenas tardes, el señor Torres. Y me va a decir, sí. Por favor, ¿en qué les sirvo? Y va a decir, por favor, póngame 20 de súper. Y digo, ok, comenzamos a poner. Entonces, el momento en que el despachador, ¿no es cierto?, regresa, puede decirle el señor, vea, y sabe que véndame un litro de aceite, jabolín. Entonces, él coge y dice, a ver, dentro de insumos va a haber los diferentes tipos de aceites en las marcas con las que tenga. Y va a decir, listo, ¿está bien el aceite jabolina de un litro? ¿Está en $8? Sí, por favor. Entonces, listo. Son $28. El momento en que yo le digo, ¿eso es todo? Sí. Entonces, le voy a decir finalizar y automáticamente, ¿qué va a pasar? Transaccionalmente, transaccionalmente aquí van a suceder dos cosas. Vamos acá. La aplicación móvil va a confirmar el pago. Entonces, aquí vamos a ver un elemento que va a viajar. ¿No es cierto? No sé si ven la flechita ahí. Y si no lo hago no sé, hagámoslo así, más claro. Hagámoslo así y pongámosle otro color, pongámosle moradito ya. Entonces aquí, ¿qué es lo que yo voy a hacer a nivel de mi aplicación? ¿No es cierto? La aplicación móvil va a coger, le va a decir sí, confirmo. La aplicación móvil, el mensaje va a venir acá al servicio. El servicio va a realizar la acción que yo le diga. Y cuando esto se confirme, va a regresar donde el y le va a decir, yo que sé, pago exitoso. Automáticamente, cuando esto suceda, por ejemplo, aquí dependiendo cómo vamos a implementar esta aplicación de la impresión. Si lo hago con un demonio, yo le podría decir automáticamente en la aplicación móvil, imprimir, y automáticamente, ¿no es cierto? Como sabemos que en la orden en que estamos, aquí este aplicativo va a sacar la impresión de la factura automáticamente. O lo que me decía su compañero, puedo generar aquí una pantalla para que al momento en que se confirme el pago, tener yo que sé aquí un listado de las últimas facturas. Entonces yo me puedo acercar como despachador y decir, no, a ver, aquí está el señor Torres y imprimir. ¡Pac! Imprime, saca el comprobante y automáticamente va a desaparecer de aquí. ¿Ok? Entonces, ¿qué haría el módulo administrativo? Técnicamente nada, porque él lo que está haciendo es simplemente gestionar cierto tipo de recursos. Se termina eso, le entrego en este caso ya el comprobante, ¿no es cierto? A la persona que vino, le entrego el comprobante y el vehículo se va y sigue el siguiente vehículo. Eso es todo lo que haría la aplicación móvil. Obviamente, cuando yo ingrese a la aplicación móvil, acuérdense, como primer paso, aquí va a haber un proceso de autenticación. Ahora sí, aquí como esta es una aplicación, ¿no es cierto?, que nosotros necesitamos saber qué despachador se conecta y en qué bomba va a trabajar. Entonces aquí sí podemos poner, ¿no es cierto? Por eso es que acá, si ustedes recuerdan, aquí dentro de las funcionalidades del administrador, cuando creamos despachadores poníamos el usuario y la contraseña. ¿Sí? Entonces, en ese caso, sí, ya cuando el despachador entra a trabajar, él se autentifica y luego de que se autentifica, ahí sí podemos decir, bueno, despachador empiece a trabajar. Para saber, ¿no es cierto?, qué despachador es el que está gestionando estas ventas, me va a ayudar también, ¿no es cierto?, por ejemplo, para saber en qué bomba se hizo. Y obviamente también para saber acá al final del día cuánto fue lo que vendió, porque a mí lo que me interesa a mí como negocio es saber, bueno, ¿y cuánto fue lo que generó por días, no es cierto? Cada despachador. Entonces puede ser que en el día yo tengo registrado en el sistema que este despachador vendió, se me ocurre, $100 digamos, no, un monto mayor, $400 de entre todo. Entonces, esos $400 que me da aquí el reporte por despachador es lo que él me debería entregar, ¿no es cierto?, al final del día o del turno. Y decir, bueno, se acerca acá a la oficina. Ah, miren, eso también podríamos agregar, lo que es el cuadre de caja, ¿no? Podríamos aquí hacer un módulo para cuadrar caja. Es decir,
viene el despachador, ¿no es cierto? Yo le digo, ok, digamos, el despachador se llama, digamos, Carlos Pérez, y viene Carlos Pérez y dice donde la contadora o donde el dueño o el que esté a cargo, a cargo de esta parte de la administración y dice, bueno, ya terminó el turno, vengo a entregar lo cobrado. Entonces, en este caso, eso me estaba olvidando, chicos, y esto es importante. Entonces, al final, esta persona que está manejando la parte administrativa va a decir, bueno, de acuerdo a lo que usted ha hecho en el día y ha vendido, por ejemplo, el sistema me reporta que usted vendió, yo qué sé, $400. Entonces, ese monto es lo que en este caso el despachador a mí me debería entregar. Es decir, él debería venir acá y decir, tenga los $400. ¿Ok? Entonces, aquí hago el cuadro de caja. Lo que me entregó, lo que recibí. Entonces, aquí le pongo como recibido. Y ya. Entonces, yo ya puedo ir cuadrando caja en función de los montos que me van entregando. ¿En el cliente? No, no, no. La aplicación móvil no maneja el cliente, sino el despachador. O sea, esta aplicación móvil, no, el cliente no utiliza ninguna aplicación móvil. Esta aplicación es la que tiene aquí el despachador, el que nos atiende en la gasolinera. Esto es lo del, exacto, no. Ah, ya, no, no, no. No, no, aquí, por ejemplo, esto de aquí, por eso le puse en rojito. Esta pantallita de aquí en rojo es lo que está viendo el despachador, ¿no es cierto? A ver, pongámosle aquí una gorrita. A ver, aquí pongámosle una gorrita para que se vea que es el despachador, ¿no? Entonces, usted llega, el despachador la tiene, entonces él es el que gestiona eso. Ahora, lo que sí digo es que cuando llegue el vehículo, acuérdense que hay un cliente asociado, pero que ese cliente puede sacar una factura en nombre de un tercero, puede acceder a varios tipos de servicios, y todo esto en este modelo, ¿no? De conectarnos en este sentido. Ahora, desde la perspectiva técnica, ustedes pueden, chicos, aquí optar por cualquier, digamos, por cualquier vía cómo desarrollar esto. Aquí dentro de lo que es el desarrollo móvil, aquí tenemos algunas opciones. Por ejemplo, permítanme aquí. Lo que yo les había recomendado, de pronto pueden trabajar con Xamarin. Xamarin es, por ejemplo, aquí pongamos Xamarin Android. Xamarin básicamente es una extensión de .NET para lo que es el desarrollo móvil. Es súper sencillito. Yo creo que la forma más fácil de aprender Xamarin es utilizando a programar, a hacer aplicaciones para Android, es obviamente con Xamarin. Pueden utilizar este tipo de tecnología. ¿Qué otra cosa pueden trabajar? Pueden igual, chicos, no, eso no es una camisa de fuerza, pero si de pronto quieren aprender a trabajar con Android Studio, pues también pueden trabajar aquí con lo que es el Android Studio. Entonces aquí ustedes van a encontrar, de hecho, Android Studio fue primero que Xamarin, pero obviamente esto se lo puede programar igualito, si es una programación muy similar, de hecho, con Android, con Xamarin. Pero aquí podemos utilizar, por ejemplo, todo lo que es Java. Podemos utilizar por ejemplo, Kotlin para poder desarrollar. Son dos opciones que me da, en este caso, Android Studio para poder desarrollar todo lo que es el desarrollo móvil de la aplicación. ¿Qué otras aplicaciones móviles tenemos? Por ejemplo, tenemos la oportunidad de trabajar con Ionic. Ionic es digamos, es un framework que me permite compilar todo lo que es mis aplicaciones hechas en JavaScript, me las permite recompilar o hacer aplicativos desde un mismo código fuente
Ionic me permite integrarme, ¿no es cierto? Y hacer una aplicación nativa para web, una aplicación para móvil, una aplicación para Android, una aplicación para iOS. Entonces, ¿cuál es la ventaja de todo esto? Que yo puedo tener un solo desarrollo y puedo mandar a compilar en diferentes plataformas, es decir, puedo programar, hacer un aplicativo con el mismo código fuente para web, con el mismo código fuente para una aplicación APK para Android, o puedo hacer con el mismo código fuente compilar para que se compile para una aplicación de iOS. Entonces, solo desde ahí puedo hacer esto. Obviamente, esto debo trabajar por atrás con JavaScript, pero es totalmente factible, totalmente funcional. Entonces, si yo quiero hacer una aplicación móvil para iOS y Android, en vez de hacer dos desarrollos por separado nativo, puedo hacerlo utilizando Ionic, haciendo un solo esfuerzo. Entonces aquí ya vamos viendo las diferencias, ¿no? Que podríamos tener. Aquí en Xamarin también tengo la oportunidad de hacer multiplataforma. Aquí, si ustedes se fijan, puedo hacer un desarrollo multiplataforma utilizando Apache Córdoba, utilizando XAML, pero ya ahí depende. En este caso yo no les estoy pidiendo que hagan para iOS, pero si lo hacen para Android, obviamente ese es el objetivo. ¿Qué otras tecnologías tenemos para trabajar con lo que es aplicaciones móviles? Por ejemplo, hay un nuevo movimiento que es súper fuerte, que se llama Flutter. No sé si han escuchado de esto. Y Flutter me permite igual hacer desarrollo móvil, pero aquí viene una consideración, que este Flutter es desarrollado por Google. Entonces, el hecho de que sea hecho por Google, de hecho, Flutter va a tener mucho impacto en los próximos años, tomando en cuenta una consideración, la pelea que tiene Google con Java. A partir de eso dijo, bueno, entonces, ustedes saben el problema legal que tuvieron entre ellos, ¿no es cierto? Fue por el tema del uso por el uso de unas librerías y que se metieron en un juicio y inicialmente le ganó Google pues a Java, a Oracle, y bueno, a partir de eso esa relación se ha resquebrajado bastante. Entonces, por eso es que en algún momento dijo Google, bueno, entonces sabes que en algún momento ya no te voy a utilizar mucho, voy a seguir aportando muy básico, muy poco. Por eso es que nace Kotlin también aquí para hacer desarrollo móvil. Entonces, Kotlin también otro esquema para poder desarrollar, hacer aplicaciones móviles utilizando programación funcional. Pero Flutter comienza a tener mucho más peso para Google, para Android. Y si se dan cuenta, aquí es prácticamente una programación JavaScript, ¿no? Es muy sencillo, es muy parecido a lo que nosotros sabemos de Java o de C Sharp. Simplemente hay que seguirle entendiendo. Y finalmente, si quieren, bueno, hay otros tipos de software y de pronto habrá incluso algunos que no conozco, estos son los más importantes. Hay otro que se llama, no sé si han escuchado de App Inventor. ¿Han escuchado de esto? Este también es otra forma de crear, pero bueno, esto se genera más o menos a modo de puzzle. Si ven estos elementicos que tengo aquí, esto, por ejemplo, nace con un proyecto son proyectos del MIT, y hay un proyecto del MIT que se llama Scratch. ¿Han escuchado que es la programación para niños? Sí. Entonces, Scratch, en este caso App Inventor, trabaja algo muy parecido a lo que hace Scratch, es decir, ellos trabajan o utilizan estos esquemas más o menos como manera de rompecabezas para ir generando los aplicativos. Y de hecho, ¿no? Yo he visto, y bueno, hemos tenido la oportunidad con algunos estudiantes por ejemplo, de ver, ¿no es cierto?, cómo trabajan con este tipo de, de elementos y han podido, por ejemplo, trabajar.
han podido trabajar y crear aplicaciones móviles. Por ejemplo, miren, aquí están algunos elementos para que puedan ir viéndolos. Y miren, ¿no? Cómo funciona. Cuando empiezan a trabajar con App Inventor, básicamente tienen algo, miren que ya ellos ya lo mejoraron, esto no había. El tema de las paletas, pueden arrastrar los elementos a la pantalla y van diseñando, ¿no? Muy parecido a lo que es la programación gráfica, van agregando ahí los elementos, lo van haciendo en ese sentido, pero la parte de programación, como yo les decía, viene dado por estos bloquecitos. Entonces aquí miren, esto es un ciclo, ¿cómo se llama? Bueno, aquí está un evento clic. Dice, cuando haga clic en este botón, entonces haga lo siguiente. Entonces usted lo que va haciendo es como arrastrando acá los componentes y va armando estos bloquecitos, ¿no? Entonces, esto es un ejemplo muy sencillo de cómo trabaja el App Inventor, si lo ven, pero se pueden hacer aplicaciones. De hecho, y yo he visto que muchos compañeros de la carrera de electrónica, generalmente ellos cuando hacen sus aplicativos móviles para los proyectos, ellos no se complican mucho, ellos vienen, hacen, crean aquí su App Inventor, hacen su código y les funciona. Lo más chistoso es que sí funciona, ¿no? Obviamente, hay que tener un cierto tipo de experticia para que lo puedan ir haciendo y funcione. Pero sin embargo de eso, miren, aquí tenemos ya algunas alternativas. Inventor, Flutter, tenemos Android Studio, tenemos a Kotlin, tenemos a Ionic, tenemos a Xamarin como herramientas con las cuales ustedes pueden desarrollar su proyecto. Obviamente, con cualquiera que ustedes trabajen, vamos a tener que podernos conectar con la parte de servicios. Acá para la parte de administración, igual ustedes pueden tomar cualquier decisión. Si ustedes quieren, chicos, pueden trabajar con ¿cómo se llama? Pueden trabajar con un MVC si es que quieren hacerlo rápido, lo quieren hacer ya de una manera estructurada, pero tomen en cuenta que la aplicación como tal tiene que conectarse también a servicios, entonces solamente hay que tener en cuenta esta consideración. Si quieren hacerlo con una de escritorio, lo pueden hacer. Para la parte de los reportes, miren, aquí les voy a indicar, aquí hay algo que se llama el famoso Report Viewer. ¿Ok? Report Viewer es un utilitario que tenemos aquí a nivel de lo que es la plataforma de .NET para cada uno de sus diferentes proyectos, pero lo importante de esto es que miren, dentro de la misma programación nosotros podemos generar reportes de informes ahí embebidos. ¿Qué tipo de reportes? Bueno, son reportes sumamente buenos, completos, a los cuales incluso se les puede meter mucha programación, pero déjenme ver aquí en imágenes algún reporte medio interesante. Por ejemplo, reportes como estos, miren, se puede agregar lista de datos, cabeceras, se pueden poner, por ejemplo, gráficos en este sentido, muy parecido a lo que hicimos hace un ratito en Excel. Miren, ahí tenemos un reporte de los 10 mejores empleados. Y miren, cosas como estas son hechas dentro del Report Viewer, reportes como estos. Obviamente, si ustedes gustan, yo les puedo enseñar, ¿no? A cómo generar este tipo de reportes. Miren, reportes como los que tenemos aquí, que básicamente representan un balance scorecard, ¿no? Así, miren, sencillito. Pero nuestros reportes tienen que ir encaminados a esto. O sea, un reporte o un mal reporte es aquel que cuando yo digo ver los datos y me imprime una tabla con 800 datos para estar leyendo de uno en uno. De pronto es mucho mejor que esos 800 datos se vean resumidos de pronto en un gráfico o en varios gráficos que me sería de mayor utilidad a la hora de trabajar. Como les decía, puedo yo indicarles cómo construir esto, no hay ningún problema. Y de hecho, si ustedes buscan aquí, por ejemplo, permítanme un minutito, si ustedes ponen Report Viewer y aquí le ponen MVC, si quisieran hacer el aplicativo en MVC, miren, aquí van a encontrar toda la información para utilizar el Report Viewer en un proyecto del tipo MVC. Y si se fijan, bueno, aquí hay algunas referencias, ¿no? Veamos aquí.
Y bueno, aquí está, miren, el tema de la base de datos, los datos. Aquí está el paso a paso, cómo generarla. Aquí está, bueno, cómo habilitar las conexiones. Aquí están los esquemas de datos y miren, ahí ya se ve generando el reporte. Aquí están utilizando lo que es el MVC, pero con un rolador sencillo. Esto, por ejemplo, nosotros, bueno, aquí sería la configuración básica del reporte. Y lo que estaríamos viendo y es aquí los datos. Como yo les decía, miren, esto a pesar de que es un ejemplo ilustrativo, para mí esto como reporte no me significa mucho porque imagínense, aquí tengo 5 datos y ya leer los 5 datos como que, bueno, a ver, ¿qué hago con eso? Cuando yo podría tener, ¿no es cierto?, reportes gráficos eh, agrupados de todo este tipo de información y que nos podrían aportar, creo que un poquito mejor al proyecto. Listo, muchachos. ¿Alguna inquietud, alguna pregunta, alguna consideración que tengan ustedes? ¿Alguna pregunta, por favor? ¿Alguna pregunta, muchachos? ¿Alguna inquietud? Disculpe, Díganme. en el caso de los grupos, ¿los seleccionamos nosotros mismos o ya están definidos? ¿Cómo quieren hacerlo? ¿Se quieren organizar ustedes o yo les digo cómo van a trabajar? A nosotros mismos, creo, Inge. Por Ya, favor. ¿sí? Nosotros, por favor. Ya listo. Entonces ustedes mismos se van a organizar y ya pues chicos, en ese sentido a trabajar. Recuerden que los entregables de esto van a ser obviamente el código fuente. Vamos a hacer una presentación gráfica. Como afortunadamente somos 2 grupos, bueno, vamos a hacer una presentación en vivo. Lo que sí no quiero, chicos, es, por ejemplo, copia de proyectos. Obviamente esto tiene que estar muy claro que cada grupo tiene que trabajar por su producto. Vamos a tener que emitir un documento en el formato de entrega de trabajo de la UTA. Y ahí adentro básicamente lo que ustedes van a poner es, bueno, van a definir aspectos como qué consideraron para la selección de la tecnología, en la parte tecnológica para la construcción. Van a ir especificando la arquitectura del proyecto, van a especificar, por ejemplo, con qué tecnología publicaron los servicios. Pues unos pueden decir, utilizamos OMI, otros dicen, miren, habilitamos la cuenta gratuita de Azure, también pudimos hacerlo. Otros pueden decir, no sabe qué, hicimos de esta otra forma. Bueno, ahí sí ya depende de ustedes, no importa. Tiene que estar habilitado, configurado eso y tienen que ir redactando un poquito del paso a paso cómo hicieron los aspectos más importantes. Por ejemplo, el tema de cómo configuraron la parte de la programación del aplicativo móvil, cómo habilitaron para que el móvil acceda a Internet, cómo crearon las actividades, cómo generaron, por ejemplo, qué tipos, cómo estaba desplegado el diseño del aplicativo móvil, cuántas pantallas y todo eso. O sea, más o menos ustedes me van a contar en ese documento cómo construyeron el aplicativo. ¿Sí? Me van a contar, por ejemplo, tengan mucho en cuenta esto. ¿Qué pasa cuando perdamos conectividad con el servicio? ¿Cómo se va a enterar en este caso el usuario de que no tenemos conexión? Entonces, todo ese tipo de cositas, por favor, vamos a redactarle desde la perspectiva técnica y vamos a hacer ahí mismo en ese documento un pequeño manual de usuario también para ir describiendo cómo se va a utilizar la herramienta. Entonces, ya cuando tengamos todo eso descrito, pues ese será el documento que me van a entregar, obviamente en PDF. Y con ese documento obviamente el documento también tiene una ponderación en la calificación. Y con eso vamos a revisar ya el día de la presentación. Y ya, chicos, y con eso nos queda todavía pendiente un tema por revisar. Pero recordemos una cosa, muchachos. Esta semana nosotros tenemos la evaluación, esta es semana de evaluaciones. Entonces yo les quiero preguntar, ¿quieren dar la evaluación el día jueves o quieren dar la evaluación la primera semana cuando regresemos después de lo de Navidad y Año Nuevo?
Yo les pongo a elegir. Hice una consulta. La prueba sería de lo que es Entity Framework y lo último que Y vimos todo de lo MVC. que hemos, todo lo que hemos visto, pero recuerden que sí, recordemos que serían básicamente enfocados en esos temas, pero recordemos algo, de que todos digamos, los contenidos son acumulativos, ¿no? Si se dan cuenta de que todo es una secuencia. Entonces, sí, sería así la evaluación. Recuerden que todos los contenidos del primer parcial los estamos nuevamente reacomodando, dándole una diferente perspectiva, ampliando lo que hemos aprendido. Entonces, eso, básicamente eso. Entonces, ahí sí ustedes me confirman si quieren dar la evaluación el día jueves o si quieren dar la primera semana de enero. Pero en este momento, para yo también, chicos, organizar mi plan y comenzar a preparar su evaluación. Ahí sí, ustedes escogen y deciden ahorita. Les doy esa oportunidad. No sé, por mi parte, creo que después del feriado. Inge después de frío. ¿Alguien quiere dar esta semana? Listo, chicos. Entonces, vamos a dar después del feriado. No hay ningún problema. Por mi lado, mejor. Si es que ese tiempo lo pueden invertir en el proyecto y con eso estudian más y van a tener más experticia, entonces no tengo ningún problema, chicos. Entonces nos veríamos Dios mediante el día jueves. Y por favor, desde ya, muchachos, organicen sus grupos y por favor vayan un poquito ya definiendo qué tecnologías van a utilizar, vayan teniendo reuniones de trabajo para definir la arquitectura, vayan definiendo reuniones de trabajo para que se vayan incluso distribuyendo de manera organizada el trabajo. La mayoría de ustedes ya aprobaron la materia de metodologías ágiles, entonces para ustedes va a ser mucho más sencillo reorganizarse con este trabajo. Distribuyenlo de esa forma, apliquen esos principios, no están de gana y esos principios porque obviamente aplicarlos de manera ordenada, pues sencillamente les va a dar mejores resultados y una mejor organización en el proyecto. Listo, creo que el señor Jordán quería decirme algo. Inge, ¿y en qué fecha exactamente tenemos que presentar ya el proyecto Ya, el proyecto vamos a presentarlo, verán, pónganse como fecha tope la tercera semana del segundo parcial. ¿Ya? Por A, B o C, pase cualquier cosa. Recuerden que la cuarta es de evaluaciones. Si es que llega a pasar algo o necesitan más tiempo, pues tendríamos como tope la cuarta, pero pónganse como fecha tope la tercera. Tomen en cuenta que esta semana de Navidad y de Año Nuevo no se la cuenta dentro del periodo académico. Entonces, tendríamos técnicamente esta semanita como de colchón. Por eso es mi idea de que avancen lo más pronto posible, lo que más puedan, de que empiecen a trabajar desde ya para que las 3 semanas que vienen, obviamente sé que hay más proyectos, puedan ahí también distribuirse de a poquito. Pero si, dado el caso, como les digo, estos tendríamos para la tercera semana, tomando en cuenta que la cuarta es solamente la evaluación. Entonces, por favor, un poquito para manejarnos mejor en ese sentido, ¿les parece? Para no dejar todo para la última semana y de pronto en la última me faltó tiempo. Dejémosle para la tercera semana y dado el caso hipotético de que falte tiempo, bueno, tenemos la cuarta, pero pongámonos como fecha límite la tercera, que sumando esta semana que tenemos de vacaciones son 4 semanas. ¿Ok? Listo, chicos. Entonces, igual, Dios mediante, nos vemos el día jueves para continuar. Una bonita tarde, muchachos, y éxitos en todo, ¿no? Bendiciones a todos. Hasta luego. Inge, Hola, gracias. ingeniero.